Pues bien amigos, así como dijo uno de los suscriptores el día de hoy en el chat de WhatsApp, saludos a Irving, uno de los suscriptores del canal, pues se acerca el nuevo OBS 29 y en este canal vamos a ver una de las características que a mí en lo personal me parecen como interesantes y me pregunto, wow, ¿cómo será esta nueva característica? Pero también otras características que a mí en lo particular digo, pues bueno, para mí esto no hace mucha fuerza ni mucho interés. Así que vamos a ver de qué se trata después del patrocinador. Oye, sí, tú. ¿Tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Pues bien amigos, vamos a ir aquí al link que les voy a dejar en la descripción de este video y vamos a poder ver que está el OBS Studio 29. Pero ojo a esto porque es un pre-lanzamiento, quiere decir que esto es como hagan de cuenta un OBS a prueba y error, que en medio de que lo vamos usando y en medio de las múltiples cosas que escriben en los foros y los problemas y en los errores, pues OBS empieza a ir corrigiendo, ¿no? Por eso es que muchos de nosotros estamos en el OBS 28 y si tú estás en el OBS 27 y para ti está bien, pues quédate en el OBS 27 porque es tu necesidad y está cubriendo lo que tú necesitas en este caso. Pero si ya usted tiene el OBS 28 funcionando y viene el 29, espere a que sea oficial porque esto es un pre-lanzamiento precisamente, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver algunas características. En este caso, como podemos ver en las primeras de acá, pues se agregó como tal un soporte para codificador AMD AV1 y para el tema del codificador Intel AV1. ¿Listo? Recordemos en el video anterior cuando hablábamos del lanzamiento de OBS 28, ¿cierto? Que se puso ahora el AV1 1 sobre la tarjeta gráfica NVENC. AV1 pues quiere decir en este caso que es el formato de compresión de video abierto. Y si quieres aprender un poco de ello, pues por aquí arriba te voy a dejar la etiqueta para que vayas y lo veas, ¿listo? Así que esto es lo que a mí no me hace como el boom, como wow, qué genial esta actualización. Porque primero que todo, cuando yo tengo en este caso la tarjeta gráfica NVENC y quisiera el AV1, pues no lo voy a poder tener porque este AV1 viene sobre las series 4000 de las tarjetas gráficas y yo tengo 1650, ¿sí? O 1650. Entonces la verdad esto no me hace como mucha fuerza. Pero lo que realmente para mí es importante amigos es esta parte de acá donde dice que se agregó un filtro de compresor ascendente. Y yo digo wow, ¿cómo será esa nueva característica de un compresor? Un filtro de compresor ascendente. La verdad puede ser de mucha ayuda para nosotros en la iglesia, ¿saben? O para aquellos que hacemos videos. Y otra cosa que me parece interesante es esta que dice que se agregó un filtro de ecualizador de 3 bandas. Pues también me parece muy interesante porque pues más allá de pronto de mejorar nuestro audio a través de una consola o de una mixer, también lo podríamos, si de pronto solo tenemos una interfaz o nosotros que hacemos solo grabaciones, podríamos tener este filtro de ecualizador de 3 bandas, que pues la verdad me parece interesante y quiero ver
como qué ventajas traería esta nueva característica. Y bueno, claro que sí, en las características que también traería este nuevo OBS es que se agregó soporte ahora a codificadores de Macintosh, ¿cierto? De Mac OS, de sistema operativo iOS, y también se agregó otro tipo de soporte para Mac OS Desk View, que pues esto lo entenderán más los que utilizan Mac, ¿no? Pues bien amigos, estas son una de las características que traería ahora nuestro OBS 29, que como pudieron ver, pues unas podrían ser muy interesantes, ¿no? Para lo que hacemos, y otras pues no serían tan importantes o tan necesarios o tan interesantes para nosotros, ¿no? Y también déjame saber, después de lo que viste aquí, ¿qué opinas del nuevo OBS 29? ¿Qué deberían mejorar o qué de pronto nuevo deberían implementar? ¿O qué te parece esta actualización realmente? ¿Te sirve? ¿Te quedas en la 27? ¿En la 28? Bueno, no sé. Y si te gustó este video, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo y actives la campanita de notificaciones. Recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.